Hola, ¿qué tal a todos y todas? Muy bienvenidos. Bueno, para los que no me conocéis de webinars anteriores, soy Laura y trabajo en el equipo de Nailted y hoy estamos aquí en un nuevo webinar de nuestro ciclo de evaluaciones en el que me acompañan pues otros dos grandes expertos, ¿no? Para hablar de qué en esta ocasión. Pues digamos como de esa metamorfosis estratégica de procesos de performance, podríamos decir. Igual suena un poco raro esto que acabo de decir, ¿no? Pero básicamente lo que vamos a ver es aprender a través de dos expertos cómo pasar de esa performance más común, que por suerte se está dejando más de lado, que es ese top-down anual, cómo pasamos de ahí a las evaluaciones 360 y cómo de ahí podemos proceder a generar un modelo de feedback continuo en nuestras organizaciones, ¿no? Pero bueno, antes de sumergirnos de lleno en la charla, sí que quería comentar, como siempre, tenéis la opción de hacer las preguntas que queráis a los ponentes y para ello hay una zona habilitada, ¿vale? En la herramienta esta que estamos usando para los webinars. Entonces vais a ver al lado derecho que hay un icono con una interrogación, ¿vale? Ahí es donde tenéis que hacer las preguntas, podéis poner que va dirigida a Alberto, a Pepe o a los dos, a quien queráis, pero sí es importante que lo hagáis ahí porque si lo hacéis en el chat al final la acabamos perdiendo, entre que hay otros comentarios y demás. Entonces, bueno, para no perder ninguna, las contestaremos al final del webinar, pero siempre ahí, por favor. Y nada, pues volviendo un poco al tema que nos atañe y precisamente porque esa transición que comentaba al inicio de la que vamos a hablar hoy es muy compleja, contamos, como decía, con dos verdaderos expertos que lo han vivido muy de cerca y que estoy encantadísima de dar la bienvenida a este espacio. Por un lado tenemos a Albert Valero, que es socio director de Success Mind y profesor del Executive MBA en AI Business School. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Fantástico. Y, oye, con unas ganas enormes de tener esta conversación y de escuchar también las preguntas que nos pueden hacer. Así que muchas gracias. Maravilloso. Muchas ganas de escucharte también. Y por otro lado tenemos a Pepe Tormo, que es Organizational Intelligence Manager en Jovan Talent y profe en People Analytics y Corporate Culture en Thrive. Pepe, ¿qué tal? ¿Listo para la charla? Muy bien, claro que sí, vamos allá. Genial, pues por contaros un poco cómo va a ser la dinámica, porque va a ser un poquito diferente a otros webinars que hemos hecho antes. Pepe ha vivido en Jovan Talent cómo ha sido esa transformación de la que vamos a hablar hoy, de esas evaluaciones top-down anuales a evaluaciones 360 y a un modelo de feedback más continuo, ¿no? Y él nos va a exponer cómo lo han trabajado ellos en Jovan Talent y en qué punto se encuentran ahora. Y Albert, por su parte, como consultor experto en la materia, lo que va a hacer es complementar la charla analizando ese proceso que nos va a contar Pepe de Jovan Talent y ofreciendo al final su experiencia y consejos viéndolo desde una perspectiva externa y en base a lo que él ha trabajado en otras organizaciones. Entonces, bueno, se viene una charla muy diferente a lo que venimos estando acostumbrados, pero que seguro que vamos a aprender un montón de la experiencia de estos dos grandes. Entonces, bueno, vamos a ir con el primer bloque, ¿no? Con esa parte del top-down anual y vamos a empezar desgranando ese modelo, ¿no? Que depende al final 100% de la subjetividad de un manager. Pues vamos con ello, Pepe. ¿Qué nos puedes contar sobre este modelo y cómo lo vivíais en Jovan Talent? Justo al final, dentro de cualquier organización, ¿no? Dependiendo un poco de la fase en la que estés, de los recursos en los que tengas, pues tú puedes asumir este problema de detectar cuál es el talento dentro de tu corporación y sobre todo desarrollarlo, ¿no? Pero primero para desarrollar algo tienes que intentar mapearlo o medirlo, planteando como este proceso de evaluación, ¿no? De los empleados. Como ya digo, dependiendo de la fase, pues tienes unos recursos u otros, ¿no? En Job Talent hemos vivido diferentes etapas. Una primera etapa inicial en la que, oye, pues quizás este proceso era como mucho más informal y no tenía ningún proceso como establecido ni herramienta en la que basarse y simplemente se delegaba en los managers, ¿no? Y sí es verdad que conforme la organización fue creciendo, pues se tuvo que plantear el problema de, oye, esto debe seguir un estándar, esta conversación debe seguir un framework concreto, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a cabo? ¿Qué procedimientos o qué herramientas tenemos a nuestro alcance para poder acompañar al manager y al empleado a tener esa conversación, ¿no? Y de hecho empezamos nuestra relación con Nailted. Entonces, Nailted fue nuestra herramienta que nos ayudó a acompañar y a diseñar ese tipo de conversación, ¿no? A través de Nailted lanzábamos nosotros al principio ese top-down donde el manager hablaba sobre, oye, cómo estaban sus equipos.
lo hacía de manera anual, más formalmente, ¿no? Y de manera más informal, pues en diferentes puntos del año. Pero sí es verdad que nosotros siempre hablábamos de una performance anual, ¿no? Y para tener ese data point, pues utilizábamos a el manager como observador del empleado. ¿Qué pasa? Que conforme un poco quieres complejizar y quieres saber más datos, aparte de cómo está el empleado una vez al año, necesitas complejizar este proceso. Porque, ¿qué limitaciones tiene? Oye, pues que solo tienes un observador, ¿no? Y esto puede estar muy sesgado, puede hacer que tenga ese visión túnel, ¿no? En el que es unidireccional. Entonces empezaban a surgir conversaciones de, ¿esto acaba de estar bien? ¿Un empleado está vendido si el manager tiene una perspectiva muy sesgada, muy concreta de él? Pues ese tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, pues pasamos de, oye, no tener nada formalizado a buscar una herramienta como Nailted en este caso, y que tuviéramos todos esos data points ya traqueados, ¿no? Y un poco teniendo esa estructura de unidireccional, empiezan a surgir esas preguntas de, ¿lo podemos complejizar? Esto es muy unidimensional, ¿está bien así? ¿No? Y es un poco la primera fase que tuvimos y los primeros retos que se nos dieron, ¿sabes? Al ver vosotros o en clientes en los que has estado tú, ¿también han estado en esta situación? Sí, sí, nosotros también estamos acompañando clientes en estas transformaciones, o quizás deberíamos decir en estas evoluciones de las evaluaciones, porque, para decirlo de una forma sencilla, yo prefiero organizaciones en las que haya al menos evaluación top-down respecto a las evaluaciones o sea, respecto a las organizaciones en las que no hay evaluaciones, porque hay un montón de organizaciones que no evalúan nada, ¿no? Así que tampoco hay que demonizar top-down, pero desde luego hay otras opciones, hay muchas otras opciones mejores. Has hablado de los sesgos precisamente. Claro, cuando una persona observa una situación, siempre la observa desde su mindset y por tanto proyecta una opinión o una valoración desde sus propios sesgos. Esto es casi inevitable. Siempre hay una parte de sesgos que están ahí actuando, ¿no? Pero, claro, si disponemos de la información de más personas, esos sesgos se pueden contrarrestar de alguna manera. Muchas veces, sobre todo cuando se hace una evaluación anual, lo que sucede es que el manager o la manager está mirando las últimas actuaciones de esa persona. Y a lo mejor estamos trabajando con un colaborador que es excelente, generalmente, pero este último mes ha cometido 4 errores o por lo que sea, ha estado en un entorno un poco más complicado y no ha conseguido resultados, ¿no? Esa visión o esa observación del pasado reciente contamina esa evaluación total, ¿no? Claro, en cambio, si contamos con más personas, ese sesgo queda un poco más contrarrestado. Así que, vamos, en conclusión, que es el proceso, yo creo que sería el proceso habitual. Empezar por organizaciones que no evalúan, las dejamos ahí, luego las que lo hacen top-down, que está bien durante un tiempo, y luego ya dar ese paso hacia una visión más amplia, más rica. Tú hablabas de complejizar. La complejidad tiene que ver con la riqueza, con la variedad también, con la diversidad. Por tanto, ese paso hacia adelante implica entender que la organización es algo complejo y que debemos mirarlo de una forma diferente, más amplia, más diversa, más abierta al cambio, al fin y al cabo. ¿Tiene sentido para ti esto? Como decía Albert, no hay que demonizar, ¿no? Y sobre todo recordar que el manager es el key player de este tipo de procesos, ¿no? Es el que tiene que ayudarnos como departamento de People a de verdad tener esos ojos y esa voz, al menos, ¿no? Pero sí es verdad que él es el que tiene esa energía, pues, para tener esa conversación con el empleado, entonces que tenemos que colaborar abiertamente con todos los managers, por supuesto, ¿no? Y como decía Albert, de nada a tenerlos a ellos, 100% hay que tenerlos onboardeados, ¿no? Y desde mi perspectiva también, oye, además de
seguir la estructura de cómo se evalúa, hay que darles herramientas a los managers para ello, ¿no? Hay que decirles, oye, esta conversación, ¿cómo se debería de tener? ¿Qué estructura y en qué debería basarse, ¿no? Pues dependiendo de la compañía, nosotros, por ejemplo, tenemos ciertos principios operativos, pues queremos que, oye, consideres cómo ha sido la actitud del empleado de los últimos meses en estos principios operativos, ¿no? Ayudar para que de verdad sea fructífera la conversación manager-HR, ¿no? Pero porque te dice a ti sobre el empleado y manager-empleado. Al final, yo siempre digo que en este tipo de procesos tenemos dos outputs importantes. Uno es este mapping de empleados para entender y tener esa visión actual de cómo está la empresa, y para eso necesitamos los ojos y la energía de los managers, pero el segundo output es que el empleado crezca y que el empleado cada vez sea mejor, y para eso existe esa conversación manager-empleado, ¿no? Y que debemos acompañar en la medida de lo posible también nosotros. Claro, exacto. Es que ese es el sentido. Estas conversaciones tienen que servir para algo. No sé, bueno, vamos a ver, para decirlo de una forma sencilla, pueden servir para tener el control o pueden servir para generar desarrollo. Escojas el enfoque que escojas, está bien, porque cada organización pues, es diferente, antes lo estábamos comentando, y hacen lo que pueden. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero creo que es muy interesante que demos ese paso hacia adelante y vayamos de ejercer el control a promover el desarrollo. Para eso hay que crear una forma diferente de conversar y de generar valor. Hablábamos antes de los sesgos, fíjate, creo que entre las personas de People, que son mis interlocutores más habituales, Dirección General o People, a veces, no a veces, casi siempre, también tenéis sesgos. Por ejemplo, nosotros hablamos sobre competencias y para nosotros es una palabra absolutamente natural y la comprendemos, ¿no? Pero muchos managers no entienden qué son las competencias. Entonces, cuando damos el paso a evaluar competencias, pues se pierden. Dicen, oye, no, yo prefiero evaluar cumplimiento, ¿no? Evaluar objetivos, que es mucho más fácil, es lo que he hecho siempre, ¿no? Por tanto, incluso en estos casos, cuando promovemos esas nuevas conversaciones, esa nueva forma de evaluar a los colaboradores, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para empatizar con el manager, que es una pieza clave, como tú decías, y ayudarle a entender que sin él o sin ella, esto no tiene sentido. O sea, esto lo hacemos para ayudarles a ellos y a ellas a conversar mejor y a generar más resultados y también unas relaciones mejores con sus equipos. Así que, vamos, la estrella clave en todo esto no es People, sino que son los managers. Hay que ayudarles a que puedan hacerlo bien. Y bueno, en ese sentido... Ayudarles y, si me permites la coletilla, a veces obligarles, porque es verdad También. que quizá es un momento en el que tienes que encontrar el hueco para tener, oye, quizá esa conversación incómoda que a nadie quiere tenerla, ¿no? Pero que es muy necesaria. Entonces, por recordarlo, porque marketingizar un poco las campañas de performance y decir que son importantes, que se invierta tiempo y que los managers la perciban como algo que va a tener un retorno de valor, pero que sí es verdad que en ese momento puntual pues va a consumir cierta energía, pero que valdrá la pena, ¿sabes? Yo solo recordarlo porque me parece que a veces se intenta evitar, pues porque hay puntos delicados, ¿no? Cuando tú vas a darle feedback a alguien que son difíciles, pero que de verdad son importantes. Total, total. Mira, lo que acabas de comentar me lleva al modelo del radical candor. O sea, darle al otro el feedback que necesita porque hay algo que no está haciendo bien o que está haciendo bien, pero hacerlo de la forma más empática posible para no hacerle daño. Entonces, cuando el manager entiende esto, que a veces tiene que tener conversaciones incómodas, difíciles, bueno, que no apetecen, pero que son necesarias cuando lo entienden, entonces el proceso de evaluación y esa transformación hacia el feedback continuo es un paso muy fácil. Cuando no es así, pues surge el miedo, surgen las dudas, surge el protegerse, que me parece que es algo muy humano y que tenemos que entender. Yo, si me permitís también, oye, esto era una conversación bilateral, ¿no? Entonces, hemos hablado del manager, pero sí que es verdad que por empezar a hablar del 360, hay otro key player en la conversación que es el empleado, ¿no? Y que tenemos que darle importancia también. Entonces, nosotros cuando empezamos a mantener o a crear ese framework de conversación entre manager y empleado, dijimos, oye, ¿por qué People no tiene ningún input del empleado, ¿no? ¿Cómo podemos saber si el manager es mal manager? Si no sabes esos ojos del empleado, ¿no? Solo tienes los ojos del manager. Entonces,
empezamos a ver cuál sería la mejor forma de que el propio empleado tuviera voz en esa conversación, ¿no? Y incluimos, empezando del top-down, ¿no? Pues que al menos el top-down también fuera bottom-up y que el empleado pudiera hablar sobre sí mismo, no sobre el manager como tal, ¿no? Pero sobre sí mismo y sobre su situación. Y sí que es verdad que nosotros empezamos a incluir como siguiente fase, por decirlo de alguna forma, las self-reviews, ¿no? En la que tú también decías, oye, ¿cuál ha sido tu expectativa? ¿Se ha cumplido tu expectativa de los últimos meses? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te preocupa, ¿no? ¿Cómo estás en ese sentido? Para que la gente también se sintiera partícipe de esa conversación desde abajo y no solo desde arriba, y que, acogiendo tu palabra, al verde, que no fuera castigadora o controladora, ¿no? Que fuera un proceso conjunto. Eso es. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero creo que una de las palabras que más has repetido es conversación. Es que me parece fundamental. Cuando un proceso de evaluación, por llamarle algún nombre, que desde luego evaluación no me gusta nada, pero es que no sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Pero cuando estamos en esos procesos, creo que hay que construir conversaciones. No podemos crear interrogatorios. Que a veces hay conversaciones de este tipo, ¿no? Que parecen, pues eso, ¿no? Parece que te estén aplicando en tercer grado, centrado básicamente solo en resultados y desde alguien que te habla desde más arriba, ¿no? Alguien que está en una posición más alta que tú y te ve como si fuera un dios, entre comillas, te ve y emite un juicio sobre ti. No, no, oye, vamos a crear conversaciones, que eso significa que uno habla, el otro escucha y luego este habla y el otro escucha. Y desde el reconocimiento del uno y del otro podemos llegar a un acuerdo que sea interesante, un acuerdo que muchas veces está enfocado en las cosas que hay que mejorar, pero no olvidemos que esto también tiene que servir para poner encima de la mesa lo que la gente hace bien, que es algo que se olvida muchas veces, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo bien? ¿Cuándo fue la última vez que tu jefa, que un compañero te dijo gracias por haber hecho esto porque nos ha ayudado, ¿no? Eso también forma parte de esas nuevas conversaciones en las que buscamos básicamente generar valor y no solo controlar, ¿no? Sería pues ya un paso más evolutivo en este Lo viaje que hacia sí que adelante. noté aquí es que al incluir la perspectiva del empleado, desde People, tú podías entender si las expectativas estaban alineadas, ¿no? Claro. Las expectativas de la compañía, del manager y del empleado, ¿no? Porque a veces y tenemos que darle también herramientas a los empleados para entender si lo están haciendo bien o no, para incentivar o desincentivar ciertos comportamientos que mejoren, ¿no? Pero si no sabes cómo estás, no tienes como cierto benchmark, no tienes ningún feedback previo, súper difícil. Efectivamente. Bueno, de hecho, hay un fenómeno psicológico que hay personas que no tienen introcepción, ¿no? Es decir, no saben cómo están y dónde están. ¿Cómo puedes mejorar si no sabes cómo estás? Pues ahí hay que crear un sistema y creo que con el enfoque que tienen ahí pues, se puede conseguir con mucha facilidad para que el empleado, la empleada, sepa dónde está y a qué distancia puede estar de aquello que la organización o el manager espera. O sea que, sí, sí, vamos, estamos súper alineados. Yo creo que si con esta conversación conseguimos crear esa conciencia de vamos a ver, vamos a dar el paso del control a la autoevaluación y la evaluación continua, yo creo que, bueno, muchos de nuestros oyentes o videntes, ¿no? De las personas que nos están escuchando, pues pueden atreverse a dar ese paso, ¿no? Y salir de la comodidad, entre comillas, ¿no? Del top-down para crear conversaciones de más valor y de más Y desarrollo. herramientas como Nailed que te permiten registrar todas esas conversaciones durante el tiempo, para mí también le dan poder al empleado para exigir en ese sentido de que la conversación no solo se quede en una conversación, sino que quede traqueada y puedas utilizar ese tracking, ¿no? Para en posteriores conversaciones decir, no, yo crecí, aquí está plasmado cuáles eran los puntos de mejora y yo creo que los he trabajado, ¿no? Y tener esa progresión introspectiva, ¿no? Y de introspección que decías tú, Albert, mucho más clara porque está escrito en cierta medida, ¿no? Fundamental. Sí, sí, las palabras se las lleva el viento. Lo que está escrito queda y desde ahí tenemos un punto de referencia. Sí, sí, súper También, si interesante. cambiaras de manager, por ejemplo, oye, pues tú en tu Nailed o en tu herramienta de review tienes cosas escritas, vas a otro manager y les dices, no, no, es que yo hice esto. Imagínate que el nuevo manager que viene,
pues tu relación no es la misma que la anterior y es más mala, ¿no? Pues tú tienes ahí esa herramienta, pues también para hablar con cualquier persona de la organización, tanto people como otra gente de liderazgo, ¿no? Pero por lo menos sí da ese puntito de poder al empleado, que yo sí que he notado que fue un step up dentro de todo el proceso al conseguir esa bidireccionalidad, esos ya 2 puntos de perspectiva y una herramienta que te diera esa evolución durante el tiempo. Total, total. Coincido contigo 100%. Sí, sí, sí. Con el fin de ayudar a aquellos de la audiencia que estén ahora mismo en una situación de esa evaluación anual, top-down, y quieran pasar más a este 360, Pepe, ¿podrías contar un poco más en términos cronológicos? Oye, primero nosotros, como decías, estamos en top-down, decidimos meter la autoevaluación. ¿Cuándo decidisteis meter la evaluación de report a manager? ¿Cuáles fueron los tiempos? ¿Con qué frecuencia lo hacíais? Un poco por ver cómo podría ser ese periodo de adaptación de personas que se encontraban en vuestra situación anterior. Pues mira, es un punto muy interesante porque a nivel organización tú vas a exigir mucha más energía y mucho más tiempo de todo el mundo, ¿no? Porque una vez partes de que la conversación sea bidireccional, como hemos dicho, eso es una conversación. Es decir, el manager sabe la perspectiva del empleado y el empleado sabe la del manager. Yo sí que es verdad que a mí me gusta que el manager la sepa antes de tener la conversación, la del empleado, es decir, que tú leas la self-review del empleado para ir a la conversación con el empleado entendiendo pues qué propiocepción tiene él del mismo, cómo lo ve todo y acompañarle con tu feedback también, ¿no? Cuando hablas de 360, ya hablamos de relaciones de, oye, otras personas dentro de la organización que deben evaluar sobre ti. Si tú tienes como empleado a alguien bajo de ti, si tú tienes compañeros de tu equipo con los que colaboras diariamente, si tú tienes otros líderes o gente por encima de ti que a la que también, oye, pues trabajas junto con ellos, ¿no? Que no solo tu manager conoce todo de ti, que a lo mejor repartas a 2 personas distintas, pero en las herramientas solo hay un owner o un manager, ¿no? Y no puedes poner 2 managers. Pues aquí ya se abre la perspectiva. Entonces, ¿cuál es el límite, ¿no? De quién debería evaluar a quién. Aquí empieza una pregunta muy interesante. ¿Cómo nosotros lo afrontamos? Oye, pues para establecer quién es el evaluador y quién es el evaluado, lo que dijimos fue, oye, vamos a mirar las interacciones. Nosotros trabajamos siempre online, en presencial no sucede casi nada. Entonces, podemos traquear cuáles son las interacciones de todos los integrantes de la compañía entre ellos con los invites de calendar de Google. Entonces, vimos cuál era la interacción y el número de interacciones entre los distintos participantes de la compañía y te sacabas un poco que Pepe y Albert habían hablado en los últimos 5 meses 23 veces. Ese es un poco el dato, ¿no? Pues para filtrar un poco y que no toda la compañía evaluara a toda la compañía, decías, oye, al menos que hayan estado en 4 reuniones juntos en los últimos 3 meses con una audiencia de menos de X personas, ¿no? De 10 personas, porque si es un meeting como All Hands, pues que no contara. Aquí nosotros desde People proponíamos cuál deberían ser las interacciones que tenían sentido, por lo menos desde la parte de datos, ¿no? Y al generar la evaluación decías, pues Albert tiene que evaluar a sus direct reports, a todos los que tiene abajo, porque es su manager, y ha tenido interacciones con Pepe y Laura en los últimos 3 meses en estos 8 meetings. Pues Albert debería poder, ¿no? Y le proponíamos que Albert tenía que hacer esa review de Pepe y Laura, porque si no, ¿cuándo es el límite, no? Esa era un poco la pregunta. Y también, si es verdad que, oye, pues yo hablo mucho por Slack con gente, no hablo por meeting. Yo también debería poder proactivamente decir, yo quiero evaluar a Albert. A mí me parece que el recepcionista de la empresa me recibe siempre con una sonrisa y yo quiero decirlo porque se merece que yo lo diga, ¿no? Que proactivamente puedas dar ese feedback de normal positivo o también incluso negativo si lo consideras, ¿no? Entonces, dábamos esas sugerencias de evaluación y dejábamos que la gente proactivamente decidiera a quién evaluar. Con esto con el proactivamente no obligas a la gente, con la gente que sugieres, los reviewees que sugieres, la gente podía eliminarlo si quisieras, entonces
también pensando en el tiempo de la gente, porque hacer una review debería requerir cierto tiempo, ¿no? E imagínate que alguien tiene 25 personas, pues también puede priorizar un poco y decidir, bueno, estas no son tan importantes, no tengo tal, y quedarse con las claves para que de verdad gaste tiempo, invierta y sea algo fructífero para todo el mundo, ¿no? Pues no conocía estos detalles y me han gustado mucho, porque cumples varias condiciones. La primera es que hay algunas personas que tienen que evaluar a ciertas personas porque toca. ¿Por qué? Pues porque son sus jefes o jefas o porque tienen una responsabilidad, ¿no? Pero luego has introducido esta idea, ¿no? De los invites, al fin y al cabo, de con quién estás. ¿Con quién estás hablando de qué? Y esto me parece muy útil porque en ocasiones, y sobre todo si trabajáis en entornos remotos, pues los jefes y las jefas pues no siempre están contigo, ¿no? Pero en cambio tú estás con otras personas con las que estás discutiendo, llegando a acuerdos, encontrando soluciones, planteando problemas, etcétera, ¿no? Por tanto, ¿quién puede opinar mejor sobre ti que aquella persona con la que estás trabajando en temas reales? No solo aquel al que estás reportando, que también tiene que estar, ¿no? En el proceso. Me parece súper interesante. Y esa idea, ese punto que has planteado, que me estaba surgiendo, ¿no? De no solo tener en cuenta las reuniones, sino también las conversaciones tipo Slack o tipo cualquier otro canal, también son relevantes, porque claro, no siempre estamos juntos hablando de algo, sino que a veces lo hacemos pues directamente, oye, pues con un WhatsApp, una llamada o con un correo, ¿no? Por tanto, sí, ese matiz me parece que es relevante. Yo creo que ahí seguramente es complejo, pero sería súper interesante encontrar una forma de medir con quién estás, hablando de qué y cuánto valor genera. ¿No? Bueno, yo me voy a mis modelos de pensamiento, ¿no? Pero la idea fundamental es si aquella persona con la que estamos construyendo más valor para la compañía me pudiera dar feedback, podría hacer que mi valor se multiplicara. No sé si me explico, ¿no? Seguramente es complejo porque hay muchas variables. Pero Ya, vamos, Albert, oye, esa es la puntillita que nos deja ver ese feedback continuo. Fíjate. ahí está. Ahí está, claro, porque Exactamente. los matices a veces se pueden escapar, ¿no? Claro, Entonces, con el 360, ¿qué pasa? Que es un feedback puntual, como decíamos, ¿no? claro. Ahora mismo hemos enriquecido y lo hemos hecho multiperspectiva, ¿no? Y quiero un poco que indaguemos en él, sobre todo para exponer el valor que tiene, ¿no? Y la complejidad también para los equipos, es decir, enfrentarse a un 360 no es lo mismo que enfrentarse a un top-down, y eso hay que conocerlo, pero siempre dices, lo mejor sería que para tal, en cada conversación dieran feedback y siempre sale el continuo, ¿no? Y ahora si queréis hablamos de eso. Sí, me encanta porque, claro, el 360 es una fotografía que está Ujú. bien, es como cuando miras pues no sé, el cuenta kilómetros o el depósito de la gasolina en el coche, hay que mirarlo para saber cómo estás, pero no es suficiente, porque si no lo miras hasta dentro de 3 meses, te vas a quedar tirado, ¿no? Entonces, ese punto del feedback continuo de la conversación, al fin y al cabo, es clave para que podamos reajustar, reconfirmar, alinear, que es una palabra que has utilizado también y que me parece fundamental. Yo no sé en tu caso, pero yo generalmente más o menos estoy alineado con lo que pienso. Es decir, hago aquello que tiene sentido para mí. Pero eso no es suficiente porque yo trabajo en una organización. Entonces, tenemos que poder hablar de hasta qué punto un individuo está alineado con la organización en la que está, básicamente para evitar un peligro. Bueno, dos. El primero es que se invente para qué organización trabaja, y eso en el trabajo remoto es una tentación alta, porque cada uno está en su mundo. Y en segundo lugar, para generar sinergias con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo, managers o clientes o proveedores, ¿no? Entonces, esa alineación significa hacer aquello que hacemos cuando vamos conduciendo, ¿no? Que es reajustar un poco esa dirección que estamos tomando. Una pequeña desviación de 1 centímetro no es nada en 1 metro, pero en 3 kilómetros significa que te caes por un barranco, ¿no? Entonces hay que ir reajustando y por eso creo que el feedback continuo es fundamental, tal como estáis planteando, para recordar, oye, ¿estás dentro de las líneas o te estás saliendo de las líneas? ¿Estamos yendo en la misma dirección? ¿A qué velocidad estamos yendo? Quizás podríamos apretar más o no, o ya vamos bien, porque realmente el camino que estamos siguiendo es complejo. Pues Vamos, que hablando me ha faltado el detalle. de nuevo sobre el reto que fue mandar el 360 en vez del feedback continuo, ¿no? El 360, yo recuerdo que Laura, junto con Nailed, incluso estamos teniendo esas conversaciones de, oye, ¿cómo podíamos tenerlo, no? Y una vez surge
esta fase en la que tú tienes que recabar información para mostrársela luego al manager, sí es verdad que tienes que añadir una fase previa, ¿no? Antes teníamos esa conversación entre manager y empleado. Ahora necesitas una fase previa de recopilación de información porque al final tú lo que quieres es darle la mayor información y herramientas al manager para que pueda comunicarle al empleado ese feedback, ¿no? Entonces, con el 360, esos peers, ¿no? Y esa gente a tu alrededor te evalúa en una primera fase. Lo que yo he comentado de las interacciones del calendar es incluso una previa, ¿no? Nosotros lo llamamos nominación, ¿no? Peer review y manager review. Entonces, si es verdad que hemos pasado de una fase, oye, que hay diferentes stages ahora y cada uno requiere su tiempo, requiere inversión de tiempo y energía de cierta parte de la organización y cada vez se complejiza, ¿no? Entonces, enriquecemos todo, pero a la vez será un proceso un poco más extenso, por decirlo de alguna forma, y eso tenemos que saberlo. Pero sí es verdad que nos ayuda a detectar, oye, empleados que, por ejemplo, son muy retraídos y lo hacen muy bien, pero no lo exponen, Correcto. managers que no acaban de ser buenos managers y lo sabes porque varia gente te habla sobre ellos desde ahí, ¿no? Gente que es manager y en verdad no lo sabes porque tienes la perspectiva de ya multidimensional en este tipo, ¿no? Entonces, son ciertas cosas que, a pesar de que extienda el proceso, son clave para que nosotros podamos pues como decías tú, mover un poco la organización, Albert, de un sitio a otro, ¿no? Y recularlo cuanto antes. Aunque sea una foto, es una muy buena foto, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, no, desde luego. Y mira, has abierto un melón que no vamos a tener tiempo de trabajarlo, pero que me parece apasionante. ¿Qué pasa con los introvertidos en las organizaciones? Con gente que es muy buena, que aporta, que está aportando mucho valor, pero que no se venden o no están en los lugares donde se les puede apreciar, ¿no? Yo hablo de este tipo de personas como diamantes que están encerrados en cajas oscuras, ¿no? En cajas negras. Qué lástima, porque en las organizaciones hay un montón de personas que son así, que están haciendo contribuciones, que están provocando cambios y mejoras y que están haciendo aportaciones muy interesantes, pero que quedan como detrás de una nube ocultos, ¿no? O sea, que estos procesos tienen que servir para que estas personas también ocupen su lugar, para que también tengan su reconocimiento, que es un tema que seguramente hablaremos más adelante, ¿no? La importancia o la relación que tiene dar reconocimiento y no solo controlar, que está bien, pero la importancia que tiene dar reconocimiento en una conversación de feedback para que el otro desee seguir haciendo lo que está haciendo. Muchas veces cuando hablo de estos temas en organizaciones hay una reflexión que les planteo, ¿no? Los managers, que muchos managers cuando van a una formación sobre liderazgo, pues van porque el estudio de clima ha definido que no lo hacen suficientemente bien, ¿no? Por lo que sea, ¿vale? No hay suficiente comunicación o lo que sea, ¿no? Pero lo primero que les digo es, si vosotros estáis aquí, es porque la mayor parte de cosas que hacéis las hacéis bien. O sea, si la organización está apostando por ti y quiere que mejores, es porque hay muchas cosas que haces bien. No olvidemos esto, pero no lo olvidéis vosotros también. Explicarle a vuestros compañeros, vuestros colaboradores, qué hacen bien para que deseen seguir estar en la compañía, ¿no? Entonces, esa movilización de la motivación no solo va por dinero, sino que también va porque alguien se da cuenta de que existo y de que hago las cosas, algunas cosas las hago bien. O sea, yo creo que ese punto es fundamental. Por eso hay que contar con las opiniones, incluso de personas que jerárquicamente no son tus jefes, que no tienes una relación directa, pero que te ven en el día a día, o lo que decías antes, ¿no? El recepcionista, un compañero, quien sea, ¿no? Alguien que te puede aportar una información sobre ti para que te des cuenta de si estás alineado o si no lo estás, y desde ahí tomar decisiones. Vamos, Y que también me encanta el enfoque. todos estos datos, oye, pues te permiten tener ya, hay que procesarlos, que también eso es mucho, ¿no? Al final lo hemos extendido, se ha complejizado, pero vale la pena porque tienes un output completo de, oye, cómo son esas relaciones dentro de la organización y poder tomar decisiones acorde a ellas, ¿no? Entonces, Eso es. ahora, oye, pues si quieres decir, tengo que promocionar a cierta gente, pues tienes datos para poder sustentarlo y no hay nada más clave que poder desde People
decir a otros equipos o al equipo de liderazgo, oye, he tomado esta decisión con estos datos, ¿no? Y eso es una herramienta súper potente para nosotros. También todo eso se convertía en datos y eso es lo que nos da la herramienta, pero todo el mundo sigue teniendo ese atisbo de, es que en cada conversación deberíamos dar feedback, ¿no? Y yo Claro. siempre digo que tenemos un proceso que ya nos es útil, no lo tiremos abajo a pesar de que el otro parezca mejor, ¿no? Y entonces nosotros Claro. en la Bueno, al compañía... fin y al cabo, Albert, perdón. no, no, iba a decir simplemente que de hecho en cualquier conversación siempre estamos dando feedback. Porque Exacto. en el momento en el que yo te digo, ya no quiero hablar más, me voy, ya te estoy diciendo, esto no aporta para nada. Sí, sí, desde luego, de ese tema podríamos y deberíamos hablar, porque en el implícito, o sea, en la conversación muchas veces hay cosas implícitas, pero que están ahí, que bien leídas, nos pueden aportar mucho. Estabas diciendo algo, perdona, que te he cortado. Justo que al final, a pesar de que tengamos ese proceso estructurado ya y enriquecido y complejo que nos es útil, es verdad que debería ser reemplazable. O sea, lo peor es que debería ser reemplazable por un feedback continuo dentro de la compañía, ¿no? Que es a lo que todos aspiramos. Pero sí es verdad que si no divulgamos y tenemos un framework establecido y la gente está mega acostumbrada a hacer un 360, por ejemplo, nunca llegarás a ese feedback continuo, ¿no? Entonces, para mí es como un paso esencial y ojalá en el mundo idílico la gente ya tenga esa proactividad de decir, oye, me ha encantado la presentación que has hecho, aquí expon los datos de esta forma que hubiera quedado increíble, ¿no? Y que fuera continuo de esa forma. Pero la pregunta es, oye, tengo el 360 hecho, me gustaría que fuera continuo, ¿qué hago? ¿No? Y sí es verdad que a nosotros nos lo hemos planteado muchas veces y es decir, no vas a hacer que el 360 no exista, ¿no? O sea, tienes que mantenerlo, quizá aumentar la recurrencia, ¿no? Entonces, Mm, pasarlo a bianual, quarterly, pero sí es verdad que si quieres darle la importancia que tiene, deberías mantenerlo con su esencia alrededor, ¿no? Deberías darle la importancia de que no puedes decir a la gente, hazme una review cada 2 semanas, porque claro, no es correcto. viable, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es incentivar un poco oye, para hacer el 360 es muy útil que tú tengas píldoras de feedback continuas, recurrentes, anteriores, ¿no? ¿Y eso cómo lo puedes hacer? Oye, pues Nailed, por ejemplo, tiene una feature que es one-to-ones, donde tú puedes registrar la conversación que tienes semanal, bisemanalmente con tu, equipo, ¿no? Y apuntar, oye, pues esto ha sido muy guay, feedback de la semana tal. Imagínate que haces el 360 con eso ya escrito. Es muchísimo Claro. más fácil, ¿no? Entonces, es una sinergia, no lo reemplaza en un mundo idílico. No debería existir el 360, literalmente, ¿no? Pero al final no es más que todo cada vez sea más fácil, ¿no? Y que la gente pueda crecer con esas pilas y haya una conversación continua. Claro. Sí, sí, llegar hasta el punto de evolución óptimo al que sea sostenible y que tenga sentido. Porque justamente lo decías, hacer un 360 cada 2 semanas no solo es que es carísimo y complejo, sino es que además aburre y pierde el sentido, ¿no? Entonces, pues eso, hay que encontrar el ajuste. Vamos, que no hay soluciones únicas para todo el mundo, que esto hay que dialogarlo y depende del momento en el que estamos, habrá que apostar más por una opción o más por otra. Sí, sí. Pepe, ¿cómo comenzasteis en Jovan Talent esa transición, ¿no? O ese salto de decir, oye, tenemos ya montado un proceso 360 que nos funciona, ¿cómo vamos a integrar ese feedback continuo en la vida de los empleados? Ya sabiendo que, oye, seguramente había mucha resistencia a decir, oye, yo hago mi evaluación una vez al año, una vez cada 6 meses, o sea, ¿en qué más tengo que estar involucrada y en qué me va a beneficiar eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso para integrar otros métodos que os permitiesen tener ese feedback continuo que tenéis a día de hoy? Al final, es decir a los managers que esto no es, que ser manager no es un one-off, ¿no? Eso es lo primero, que al final tú y tu labor y en tu trabajo está hacer que tus empleados cada vez sean mejor empleados. Para ello, ¿qué necesitas? ¿No? Y preguntar a los managers. Oye, pues un sistema de reconocimiento público, por ejemplo, como los clubs en Nailed, ¿no? En el que cualquier persona pueda decir o pueda dar feedback bueno a todo el mundo. Oye, pues incentiva esa voluntad de dar feedback.
que en ese parte es positivo, ¿no? Cuando tú tienes esos weekly meetings, pues ofrecerle templates también a los managers para que rellenen, por ejemplo, ciertas secciones de, oye, cosas a mejorar, mejor lo de el último mes, y tengan esa información y sea más fácil darla, porque a veces es más difícil crear la información o apuntar, o sea, recabar esa información dentro de tu mente a escrito que decirla, si ya la tienes escrita, ¿no? Entonces, oye, pues quitar la mayor fricción posible dándole las herramientas más variadas y más útiles posibles, ¿no? Dando formación también, es decir, oye, ten en cuenta que esto es muy importante, que tu labor como manager es tal, pero no como manager, como empleado. Tu labor como empleado es hacer que la gente de tu alrededor cada vez sea mejor, ¿no? Y como persona, te digo incluso. Pero reforzar esa idea con sistemas, con templates, con procesos, ¿no? Porque no es solo palabras. Yo siempre digo que hay que acompañar, porque me gusta mucho el verbo acompañar, pero ofrecer herramientas para que la gente actúe como tú esperas también. Entonces, desde People, pues, estar atentos a cualquier cosa que le podamos ofrecer. Los clubs parece una tontería y son súper útiles, por ejemplo, ¿no? Un sistema de reconocimiento. ¿Cómo lo ponéis en práctica? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Nos puedes contar? O sea, el Nailed mismo tiene una feature que son clubs, entonces durante la semana tú puedes entrar y eliges el empleado y le das como unos puntos, ¿no? Como un aplauso y dices, oye, pues Pepe, muchas gracias por ayudarme la semana pasada. Eso, Vale. el lunes, como para mejorar un poco el lunes, le llega el mail al empleado y dice, Pepe, Laura te ha dado claps por ayudarte la semana pasada. Y tú, oye, pues empiezas el lunes con los claps, ¿sabes? Y tiene ahí su chicha y su reconocimiento, pero al final no es más que crear cultura de dar feedback, de agradecer, de hacer challenge también, ¿no? De decir, oye, esto podría haber estado un poco mejor, pero que haya una conversación continua resiliente, ¿no? Y que todo el mundo se acompañe entre ellos. Pues me interesa muchísimo el tema del reconocimiento. Te planteo una pregunta, no sé si lo tenéis, no sé si te pongo en un brete. ¿Tenéis datos sobre cuántas personas del total de la compañía utilizan los clubs? Más o menos. Bueno, Laura es la experta aquí con Nailed, pero yo tengo entendido que en la misma plataforma puedes ver los top givers, ¿no? Y los top receivers. Eso Qué es. O bueno. sea, sí que hay un ranking interno. Desde Nelite nosotros no promovemos que existan ranking públicos porque el dar claps o el recibir claps no, o sea, no queremos que se asocie a te voy a dar un bonus, una compensación adicional. Simplemente es un hábito de feedback positivo natural que queremos que siga manteniendo el concepto de positivo, ¿no? Entonces sí que, como decía Pepe, hay unos rankings de, oye, los que más dan y los que menos dan para un poco ver cómo está funcionando ese juego. Y bueno, a mayores de eso, los administradores sí que tienen más información de, oye, cuántas personas están dando claps, cuántos claps se han dado durante el año y demás, por si quieren fomentar diferentes iniciativas en torno a ello. Vale. Pero incluso que puedes hacerlo más fácil y tener en cualquier entorno que tengas un canal público que se llame Clubs o reconocimiento, ¿no? Y que cualquiera, como un panel en el que se diga, oye, enhorabuena, Pepe, por currarse este proyecto. Pues tener ese wall of fame, entre comillas, ¿no? Como la caja de kudos que había, ¿no? Cuando estábamos en oficinas, de, oye, deja tu mensajito para un compañero y los recogemos al final de la semana. Claro, es que, mira, os cuento lo que iba pensando. Es que el reconocimiento es un elemento fundamental en la construcción de las organizaciones, y de los equipos. Es decir, es que además, fijaos, dar reconocimiento a alguien es un ejercicio de empatía y de generosidad absoluta, pero al mismo tiempo también le estamos diciendo implícitamente, sigue así. O sea, también es un ejercicio de... Es como si hiciéramos una petición velada, ¿no? Es decir, oye, me ha gustado mucho, Pepe, lo que has hecho. Cuando te digo esto, te estoy diciendo, sigue así. O sea, no voy a aceptar, entre comillas, que bajes el ritmo, ¿no? O sea, quiero que sigas siendo tan excelente en esto que estés haciendo. Exacto, ¿no? Para Entonces, reforzar comportamientos positivos. correcto. Claro, nos pasamos todo el día, bueno, al menos por mi experiencia y las empresas con las que hablo, ¿no? Nos pasamos todo el día diciéndole a nuestros colaboradores lo que hacen mal.
Y esto es frustrante para los managers, frustrante para el que emite ese juicio, pero es súper frustrante para el que lo recibe. Y dices, hombre, oye, que yo me estoy esforzando, hago lo mejor que puedo. Claro, a veces olvidamos que el límite de competencia de una persona está relacionado, por una parte, por sus habilidades, pero también por la formación que le hemos dado y el apoyo que le hemos dado. Si generamos una profecía de autocumplimiento diciendo que tú siempre lo haces todo mal y no vas a saber hacerlo bien, pues entonces, digamos, estamos limitando el crecimiento de esa persona. Pero eso, esa parte del mindset me parece fundamental, ¿no? A entender que reconocer a alguien no es una cosa superflua, sino que de hecho es lo que construye la confianza en el equipo. O sea, poder decirle a alguien lo que hace bien me abre la puerta también para decirle lo que hace mal, pero no para castigarle, sino para ayudarle, esa es la idea. Y eso quizás conectaría con aquel elemento que hemos comentado al principio, ¿no? El mindset, desde dónde miramos estas conversaciones. Cuando el top-down funciona, ha funcionado históricamente porque nace de un mindset centrado en el control. Y el control está bien, hasta un cierto punto está bien, ¿no? Frederick Taylor y su visión organizativa, pues ya lo decía, pero claro, Frederick Taylor tiene más de 100 años. Entonces, en esas organizaciones mecánicas, el control es necesario, pero no es suficiente. En organizaciones más líquidas, en las que hay cooperación transversal, en las que están abiertas a un entorno que está cambiando, hay que tener otro tipo de conversaciones. Ahí es donde el 360 o el feedback continuo o esa conversación de desarrollo tiene muchísimo sentido. Y para eso hay que trabajar el mindset. Ojalá que en las organizaciones todo el mundo tuviese este mismo mindset, entendiendo que dar feedback es un regalo, pero es un regalo no para caer bien, sino para hacer que la organización funcione mejor. Ojalá Y que lo tuviera. voy a coger un topic del chat, ¿no? Y creo que entra muy bien ahora, que es, oye, ¿cómo hacemos que el feedback no esté pervertido según los incentivos de bonus y de verdad sea, pues en cierta medida, honesto y constructivo y verdadero, ¿no? Desde luego. No, ahí tenemos un retazo enorme. Sí, porque... Y Claro, tú con otros clientes y te preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer que este ejercicio cada vez sea más útil? Porque la gente tiene que ser sincera. pues claro, yo es que creo ahí de nuevo lo que vuelve a fallar es el mindset. Es decir, cuando uno está viendo que, bueno, el mindset y también el sistema, fíjate, porque el mindset sería, si un manager lo que quiere es premiar a alguien y utiliza el feedback para premiarle económicamente, lo está pervirtiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener una conversación con ese manager explicándole, esto no va de esto va de reconocer el valor y de ajustar y de alinear, ¿no? Eso por una parte, pero luego, claro, el sistema de la organización a veces también está creado para vincular feedback positivo con más dinero. Entonces, ¿qué hacen algunas personas? Pues bueno, no te digo que manipulen la información, pero sí que la distorsionan de alguna manera. Entonces, yo creo que hay que diferenciar, por un lado, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cumplimiento de objetivos, que sería evaluación del rendimiento, y otro sería evaluación del performance, es decir, cómo lo estás haciendo. Yo trabajo, en este momento me vienen a la mente dos organizaciones. Una que está premiando exclusivamente o valorando exclusivamente o básicamente el rendimiento, es decir, has llegado a objetivos, y otra que está trabajando con las dos dimensiones. Objetivos sí, pero no a cualquier precio. Porque a veces para conseguir un objetivo, pues machacas al compañero, ocultas información, bueno, ya sabéis, todos los movimientos que puede haber por ahí, ¿no? Entonces, el bonus en este caso se ha ligado en esa segunda compañía, como os decía, no solo al qué, sino también al cómo. Y se le está dando más importancia al cómo que al qué. ¿Por qué? Porque están trabajando valores. O sea, en conclusión, que yo creo que claro que se puede ligar el bonus a la evaluación, por supuesto que sí, pero cuidado con lo que estamos midiendo, porque si medimos solo resultados, estamos generando un mindset, una visión resultadista. Y entonces ahí en ese entorno cualquier cosa vale. Yo creo que hay que construir organizaciones un poco Yo más sanas, también quiero súper añadir un poco aquí, competitivas, pero más sanas. que desde People hay veces que también hay que poner límites, ¿no? O sea, imagínate que tú haces un 360 y todos son as, o todos son Claro. as, como ABCD, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como todos son los mejores. No es verdad. Entonces, ¿cómo haces que el 360 represente la realidad de verdad, ¿no? No la realidad que la gente quiere mostrar. Pues también poniendo límites y poniendo entre la pared a la gente, en el sentido de, oye, dime
qué exposición. O sea, cuando estás contestando esta review, no es por nada. Quiero que me seas honesto y me des la información necesaria para que yo actúe como departamento de people que quiero lo mejor para la organización, ¿no? Para ello, no todo el mundo puede ser as, ¿no? Entonces, tenemos que poner límites y cuando vemos que un manager pone a todo su equipo as, sentarle y decirlo, no, 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 a ver, vamos a hablar de esto, ¿no? De verdad, cómo lo sustentas, puede ser con KPIs, puede ser con cómo haces las cosas, ¿no? Yo soy defensor al ver de que a largo plazo no se puede solo el qué, tiene que ser el qué y el cómo. No puedes pisar para poder construir y más pisar internamente. O sea, ya sería... Entonces, que para incentivar que sea truthful, ¿no? Que sea como verdadero, desde People miremos los resultados en detalle, pongamos límites y hagamos challenge a lo que se dice también, Sí. ¿no? Y no Y tengamos... añadiría un punto más, hacer reuniones de alineación y de equilibrio entre diferentes managers para que tus sesgos no sean, o sea, no te afecten en tu evaluación y que todos podamos preguntarnos qué significa una A, qué es una A, qué hace una A, qué genera una A, porque es una conversación que si no la tenemos con otros, la tenemos conmigo mismo. Entonces yo siempre me voy a dar la razón, o sea, yo hago la evaluación súper bien porque estoy de acuerdo con lo que opino. Pues No, ahí hay cuanto que más hacer ese challenge. más documentación tengas sobre lo que Claro. preguntas, mejor. Ejemplos, escala, Claro. información. Sí, sí, Claro. sí. Sí, es que esto algunas personas creen o pueden tener la tentación de pensar que es un arte. No, 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 esto no es un arte. Puede tener una parte artística, pero esto es sistema, esto es proceso. El proceso debe ser suficientemente claro, suficientemente transparente y lícito como para que los sesgos queden reducidos a la mínima expresión. Siempre van a estar, pero que sean lo más pequeños posibles. Porque en el momento, como tú decías antes, ¿no? En el momento que cambien un jefe, no cambie radicalmente la opinión que se tiene sobre el colaborador. O sea, si el colaborador sigue haciendo lo mismo, la valoración no puede ser diferente. Si es diferente, es que los sesgos han operado. Por tanto, el sistema no, ha estado, no se ha creado bien. Y ahí es donde los límites, establecer los límites, buscar evidencias, me parece fundamental. Sí, sí, menos opinión y más dato, sin caer en el extremo de pensar que solo valen los datos, ¿no? Pero menos opinión y un poquito No más. datos, sino para mí insight, ¿no? O sea, Sí, contexto y dato. O sea, sí, no solo contexto, no solo dato, ¿no? Como el completo. listo. Y luego también estaba leyendo aquí como preguntan, oye, ¿cómo pasas de una fase a otra, ¿no? Esa transición, esa fricción al cambio de las organizaciones, de cómo desde que se te ocurre a ti desde People hasta que de verdad es una realidad, ¿qué pasa? Pues pasa tiempo y tienes que ir onboardeando a la gente poco a poco en los Sí, diferentes procesos. Pero yo sí que quiero comunicar una idea que es, si no se compra desde arriba, no va a funcionar. Todo para cae en nada. cascada y hay que dar ejemplo. O sea, esto es Sí, una realidad. Y los sí, primeros en dar ejemplo deberían ser los líderes de arriba. Pero por total. supuesto, yo creo, Albert, aquí tendrás experiencia de sobra. No, no, total, total, total. Mira, yo no solo te diría que hay que comprar, que tienen que comprarlo desde arriba, sino que tienen que entenderlo, o sea, tienen que hacerse lo suyo, porque a veces desde People o desde otros departamentos, ¿no? Vendemos, entre comillas, una idea que suena como guay, como que está de moda, como no sé qué, pero al final esto tiene que tener un efecto. Entonces, si conseguimos que los de arriba nos compren esa idea porque entienden el valor que va a generar, valor en múltiples dimensiones, ¿no? Generando impacto en el comportamiento de las personas para que sigan haciendo lo que deben hacer y hacen y para que dejen de hacer lo que no hacen bien. Impacto en el negocio, porque la comunicación va a ser más transparente, más rápida. Vamos a crear entornos de seguridad psicológica, pero no solo por tener buen rollo, que está bien, sino también para generar mejor negocio. Y si además entienden que gracias a este feedback, a este tipo de conversaciones, vamos a poder adaptarnos mejor y más rápidamente a un entorno cambiante, cuando entienden esto, ningún CEO, ninguna CEO puede decirte, mira, lo hago porque tú me lo dices. No, no, no. En ese momento lo entienden y cuando lo entienden, cuando una persona entiende algo y lo hace suyo, su comportamiento cambia. Entonces ahí es donde actúan diferente. Claro, si solo te lo compran desde la parte racional, digamos, bueno, muchos de ellos seguirán haciendo lo de siempre. Y es fundamental lo que tú dices. Si el CEO, la CEO, si el manager no sé qué, no sé cuántos, sigue haciendo lo que hacía antes, estamos en el pasado.
Y A mí lo del que pasado me no ha lo servido vamos a olvidar. mucho es cuando vas a cambiar algo, ¿no? En ese proceso de creación de lo siguiente, hacerlos partícipes, en el Total. sentido de, oye, esto estamos pensándolo, desde luego tendrá este retorno, pero estamos aún construyéndolo, ¿cómo lo ves? ¿No? Ahí Y que está. sean partícipes. Y además hacerlo multinivel, ¿no? Primero te compras a los de arriba, luego los de abajo, luego los de abajo, luego de abajo. Y entendiendo un poco qué foro tienes y desde People como departamento también estratégico, tener esa conversación abierta a nivel de la corporación y que afecte a todos los stakeholders, ¿no? Relevantes. Sí, sí. En nuestro trabajo desde People creo que hay una idea que me gustaría transmitir y creo que es importante. Nosotros no hacemos prêt-à-porter. Nosotros hacemos ropa a medida. Entonces, para una organización, este proceso puede durar 3 meses porque la cúpula directiva está convencida ya de entrada, porque lo han pedido, porque creen realmente en esto, y en otras puede durar 3 años. Y en unas nos quedaremos en un nivel y en otras llegaremos a otro. O sea, creo que aquí hay que hacer un ejercicio de este people de flexibilidad absoluta. No por el hecho que en una compañía de un compañero tuyo haya funcionado en 3 meses, eso no quiere decir que en la tuya vaya a funcionar. Y tampoco lo contrario. Es decir, tampoco cojamos el ejemplo de, es que en aquella empezaron y lo dejaron porque esto no va. No, no, en aquella no va. En aquella organización no funciona. Quizás en la tuya sí, si lo adaptamos realmente a lo que tú necesitas. En el fondo, lo que tú Por, decías, hacer partícipe, hacer sentir que eres parte de esto. por cerrar y dar dos consejos también desde mi experiencia, a mí me ha servido mucho hacerlo simple en el sentido de para reducir la frustración a la acción de la gente, la fricción a hacerlo simple, es decir, no hay que ser rimbombante, dar muchísimo, pregunta clave un poco abierta para que la gente pueda hablar y no mucho más, o sea, hacerlo simple y lo más fácil posible con los menos clics posibles para que la gente lo haga. Ser un poco pesado con comunicaciones y también Sí, otra cosa, para que la gente tampoco se frustre, la primera vez suele salir mal, en el sentido de sí, cuando sí. haces un cambio tan grande, por ejemplo, como incluir un 360 en la organización, que no todo el mundo te conteste, está bien, o sea, no pasa nada. No necesitas todos los data points, o sea, que tampoco se frustren ahí y conforme la gente vaya viendo la dinámica, entrando en cómo es el framework, pues también va surgiendo y a la próxima sale mejor y a la siguiente sale mejor y yo desde mi propia experiencia lo he vivido así también. Súper. Oye, me adhiero a lo que estás planteando y te traigo dos frases, a ver si tienen sentido para ti. Una que la dijo Leonardo da Vinci, que nos queda lejos, pero que es un referente importante en estos temas de evolución. Él dijo que la simplicidad es la sofisticación máxima. O sea, conseguir hacer algo simple significa que lo hemos trabajado suficientemente como para poder entenderlo, digerirlo, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer un ejercicio importante. No es solo coger grandes titulares, sino llevarlo a tu terreno y hacerlo de una forma que se pueda digerir, que se pueda entender. Esa sería una, ¿no? Y otra frase que te comparto, por si tiene sentido, que viene del mundo agile, ¿no? Concretamente del entorno Kanban. Hay una frase que dice, empieza con lo que tienes. ¿Sabes? Es decir, cuando hablamos de proceso de cambio y de mejora, muchas veces nos planteamos una tentación que es, lo voy a eliminar todo y voy a transformarme en 5 minutos. No, esto no va así. No es una revolución, sino que es una evolución. Por tanto, empieza con lo que tienes. Empieza pequeños pasos. Pruébalo, experimenta, equivócate, porque es imprescindible en Agile, es imprescindible equivocarte para aprender. Por tanto, equivócate. Eso ya forma parte de este proceso. Y desde ahí toma decisiones nuevas. No sé, comparto estas dos frases porque, no sé, a mí me llevan a un mundo a un terreno de evolución continua, de aprendizaje Total. continuo y al fin y al cabo, ¿de qué estamos hablando si no es esto? Así es verdad que a veces Bueno, tenemos miedo desde People porque nuestros proyectos afectan a la organización en sí, ¿no? Y tu fallo un poco se ve en casa, pero yo también abogo por el equivócate, ¿no? No tengas miedo a lanzar cosas por lo que, porque lo que pueda salir mal, pues a la siguiente saldrá bien y a largo plazo lo tendrás ahí puesto, ¿sabes? Así es, así es. quería proponeros ir a la fase de preguntas, pero he visto que ya varias las habéis contestado en esta parte final. Sí que tenemos una de Karina que nos pregunta si se puede aplicar este proceso a los staff augmentation.
Yo desconozco el término, igual porque no estoy tan involucrada, no sé si... No, creo que tenemos un poco más de contexto, pero bueno, si necesita más detalle también lo podemos ver por mail sin problema. Claro, Karina, si quieres especificarnos un poco más por el chat, pues le damos respuesta ahora y si no, pues ya sabes, puede contactar a Pepe y Albert por LinkedIn o como sea y para que te cuenten un poquito más en detalle. Y luego la última pregunta que teníamos era que Karina nos comentaba sobre lo que había dicho yo del tema de los reconocimientos públicos para que no se interpreten como asignación a bonus o demás. Esto lo decía porque es un caso de uso que nos ha venido con varias empresas que han venido a NEIRTED buscando esta parte de los clubs que comentaba Pepe, este reconocimiento positivo, un poco buscando esa asignación. Nosotros al final dentro de los clubs tienes 100 clubs para dar a la semana que los distribuyes entre los compañeros que consideres. Estas empresas en concreto lo que querían era, oye, si X persona ha recibido 500 clubs en un mes, se va a llevar un bonus mayor que otra X persona. Entonces, lo que queríamos evitar es muchas de las cosas que habéis comentado en la conversación, Pepe y Albert, de decir qué pasa con esos empleados introvertidos. Que igual no brillan tanto hacia el exterior, no son tan relaciones públicas, no reciben tantos clubs, simplemente por el mero hecho de que igual no se relacionan tanto con la gente. Entonces, por evitar esas injusticias, no hacemos ranking público y no lo promovemos desde NEIRTED. Entonces, iba un poco ligado hacia esa perspectiva, Karina. Y bueno, nada, si no tenemos ninguna otra pregunta por aquí, que veo que no, si os parece, cerramos por aquí ya el webinar. No sin antes daros las gracias, Pepe, Albert, ha sido una dinámica súper interesante, creo que la vamos a adoptar para futuros webinars porque es muy enriquecedora, a mí me ha encantado. Y que nada, a la audiencia pues que seguiremos haciendo este ciclo de webinars de evaluaciones para seguir descubriendo un poquito más cómo mejorar estos procesos de la mano de más expertos y nos vemos en el próximo. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos y que tengáis muy buen día. Un placer. Venga, chao. Un placer y a seguir trabajando en ello. Hasta la próxima.